Este lunes en Cara a Cara hablamos de los temas con los que estamos cerrando el año, los arrancones que ya son y que han sido durante mucho tiempo noticia en Jalisco, la polémica que hay en torno a, usted lo sabe, a finales, cerca digamos de los días de Navidad, en el Motel Cubos de Zapopan, murió una mujer de poco más de 50 años, tuvo heridas en su cuerpo, aparentemente fue una sierra, una motosierra, el instrumento que se utilizó para, bueno, dice la fiscalía, para el suicidio, otros dicen que no, que en realidad esto parece ser un asesinato. Platicamos del tema. La Unidad de Inteligencia Financiera va por Rodrigo Medina, el exgobernador de Nuevo León, y bueno, la controversia en torno al alcalde de Zapotlanejo, que el 24 de diciembre golpeó a una mujer, a una vecina, y eso ha provocado todo tipo de reacciones a nivel local. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. También nos visita Héctor Pizano, diputado de Movimiento Ciudadano. Nos visita el especialista en seguridad Daniel Gómez Tagle para platicar de los temas más importantes de este 2019. Soy Enrique Tucen y hasta las 10 en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. Nueve de la mañana con 6 minutos, estamos en lunes 30 de diciembre. Ha sido un final de año bastante litigioso, problemático, sangriento, yo diría, accidentado. Muchas cosas han pasado, yo diría, del 15 de diciembre al 30 de diciembre, la última quincena del año. Primero, usted lo recuerda, un agente de la Fiscalía General del Estado mató, porque así se debe decir, en un choque, no se frenó, venía alcoholizado, mató a una persona, a una mujer en la carretera a Zapotlanejo. Fue separado el elemento de la Fiscalía del cargo, pero no sabemos más. Lo que sí sabemos es que se le hizo el estudio de alcoholemia 9 horas después, y por supuesto que ya no daba positivo el estudio de alcoholemia. Y uno se pregunta hasta qué punto existe protección en este tipo de casos, porque resulta increíble que después de lo que sucedió en su momento, usted lo recuerda con el caso de Joao Malek, que asesinó a una pareja de recién casados también en estado de ebriedad, un choque, más bien los arrolló en la vía pública. Lo mismo sucedió, los abogados utilizaron distintas tácticas dilatorias para evitar que se le hiciera el examen de alcoholemia. Pues algo similar sucedió con el agente del Ministerio Público, 9 horas para que después fuera el resultado negativo. Y bueno, no solamente eso, también esto se ha sumado, lo que sucedió en la Fiscalía, a los arrancones. Usted seguramente lo recuerda. Hace algunos días, digamos, un grupo de jóvenes utilizaron el circuito JBC, que está en torno al estadio de las Chivas, pues casi como una pista, como una autopista de carreras, de arrancones. Y bueno, esto terminó en muertes, debido a que la persona, no sabemos si hombre o mujer, se ha hablado de una mujer, Lady Camaro, la que estaba al frente de uno de los vehículos, se detuvo, volvió a acelerar como para demostrar la potencia del auto, perdió el control y se fue contra un grupo de personas, un muerto y 5 heridos. Hay otras 2 personas que se están recuperando también en distintos hospitales. Y es cierto que ha pasado toda la vida los arrancones, y es cierto también que la responsabilidad número 1 de lo que sucedió, por supuesto, es de los irresponsables que utilizan las calles de la ciudad para jugar este tipo de cosas, para hacerse los valientes y mostrar la potencia de sus autos. Pero lo que termina sucediendo es este tipo de cosas. No es la primera vez que sucede, pero también hay que decir que vivimos yo diría ya unos 18, 19 meses, tal vez 2 años, de una anarquía tremenda. La policía vial no existe. Al final de la administración pasada era imposible hablar con el secretario de movilidad en su momento. Y
Y bueno, pasó el tiempo, hubo cambios, la Secretaría de Transporte perdió la titularidad de la Policía Vial, esta pasó a la Secretaría de Seguridad Pública. Intentamos en su momento hablar con el secretario de Seguridad Pública, también fue imposible hablar con él, hubo un relevo, en este momento está Juan Bosco, y es muy difícil que la Policía Vial, no solamente por este tipo de casos, dé la cara para explicar lo que está sucediendo en la ciudad, porque desde mi punto de vista hay una anarquía impresionante en la vialidad, gente que se pasa los semáforos, que no le importa bloquear las banquetas, que va a exceso, clarísimo exceso de velocidad, pero nunca les pasa nada. E incluso los toritos, que en su momento, desde mi punto de vista, ha sido una de las políticas públicas más interesantes, que ha evitado muchas muertes en nuestra ciudad. Los toritos tampoco sabemos, si uno ve, por ejemplo, el Waze en la noche y se da cuenta dónde están los toritos, vamos a ver que la mayoría están en zonas en donde no hay un alto índice de letalidad. Entonces, tampoco sabemos cuál es digamos, la forma en que la Secretaría de Seguridad Pública está utilizando los toritos y lo está haciendo más como retenes que realmente como espacios para disminuir el binomio volante-alcohol. No sabemos, hay pocas explicaciones de parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Y hablamos de un tema importante porque en Jalisco se avanzó mucho en los últimos años. Incluso ya hay personas de la sociedad civil, como Alma Chávez, que están denunciando que hay una regresión en este sentido, es decir, que se ha aflojado en el tema del combate a este problema que se puede llevar la vida de cualquiera en cualquier momento. Si nos topamos en la calle con una persona alcoholizada detrás de un volante, pues puede suponer una muerte. Esperemos que la Policía Vial retome, que de parte del gobierno del estado haya pues otra vez una apuesta clara y rotunda en este tema, porque muchos de los elementos que estamos aquí señalando, lo que pasó con la Fiscalía, lo que pasó con los arrancones, todo eso también involucra el uso de alcohol y el uso de algunas drogas. Por lo tanto, la Policía Vial tiene que existir más, tiene que aparecer en el día a día de nuestra ciudad, si no la anarquía reina y se hace, digamos, de la ciudad. También, bueno, tragedia lo que sucedió en un motel de nuestra ciudad, en el motel Cubos, que está ahí en Avenida Patria, precisamente en la zona de los Cubos, Avenida Patria, donde también llega Avenida México, Lázaro Cárdenas, la intersección, Vallarta, la intersección de muchas calles. Recordamos que dentro de la habitación número 10 de este motel fue localizada una mujer sin vida de unos 50 años, más o menos 56 años. Esto pasó el miércoles de la semana pasada. Bueno, los cuerpos de emergencia se dirigieron al lugar para abrir la puerta de la habitación. Autoridades al ingresar se encontraron con la escena. La mujer presentaba heridas en su cuerpo producidas aparentemente por una sierra que fue localizada en la habitación. Las autoridades dijeron que después de los estudios se comprueba que se suicidó, cosa que resulta extraño incluso cuando se ven las fotografías. Pero bueno, ante la suspicacia que hay en torno a este tema, la Secretaría de Igualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, señaló que quiere ver la carpeta, que la van a revisar, que van a hacer una auditoría de la carpeta, incluso que la van a abrir a independientes, a externos del caso para saber si fue o no suicidio. Yo no soy de descreer de las autoridades como por default, sino que creo que las autoridades tienen, digamos, y es cierto que vivimos en un país en donde sospechamos siempre de lo que dice el gobierno, pero es importante escuchar la historia, analizar los hechos y después determinar si tiene sentido o no la versión que está dando la autoridad en torno a este tema. Esperemos que el asunto sea abierto. Ya lo recordaba que va a estar ahorita con nosotros Daniel Gómez Tagle en su Twitter. Ha habido otros casos de suicidio en donde se han utilizado este tipo de instrumentos. Sin embargo, creo que en este tipo de carpetas, de casos que son tan polémicos, tan dolorosos, que simbran tanto a la sociedad, es importante esta transparencia de parte de los gobiernos, que se puedan examinar los datos y que los especialistas, los forenses, sean los que determinen qué sucedió con esta mujer de 56 años. Y para acabar con todos los casos, con todos los hechos que vivimos en torno al día de Navidad y a este, término, conclusión del año 2019, se divulgó un video que
que involucra al alcalde de Zapotlanejo, a Héctor Álvarez, en donde el propio presidente municipal golpea con el puño izquierdo, con su puño izquierdo, en la cara a una mujer. Después el edil de Zapotlanejo, este municipio parte de la zona metropolitana de Guadalajara, salió a decir que era una riña callejera y que aquella acción fue solo para defender a su hijo porque lo estaban pateando brutalmente en el suelo. Lo que es impresionante, no dudo que, bueno, todo parece iniciar por cuetones, por ruido, que lo que dice el presidente municipal es que estas personas son vecinos ruidosos, que ya les habían dicho en varias ocasiones que por favor dejaran de hacer ruido, y a pesar de ello siguieron con la misma actitud. Yo me pregunto, si esta es la razón, ¿por qué el alcalde no llama a la policía, a la fuerza pública, que les den una amonestación? Si siguen, lo dice la ley antirruido, si siguen pueden ser incluso puestos en prisión, en administrativa. Es decir, parece parece justificación defender al hijo. Todos defenderíamos a nuestros hijos, no sé si golpeando a una mujer, pero lo que no parece razonable es que el presidente municipal, siendo el encargado de la seguridad pública de su municipio, no llame a la policía para que se haga cargo de este tipo de hechos y al contrario, haga justicia por su propia mano y golpee a una mujer. En cualquier país medianamente civilizado, medianamente maduro en términos democráticos, el presidente municipal hubiera renunciado, porque desde mi punto de vista, alguien que comete este tipo de cosas queda totalmente ilegitimado para tener una actividad pública, para ser el presidente municipal de todos los habitantes de Zapotlanejo. Y bueno, de parte de Movimiento Ciudadano, es alcalde de Movimiento Ciudadano, muy pocas reacciones. Leí de algunos diputados, Jonadab Martínez, de Fabiola Loya, de Mirza Flores, pero muy pocas reacciones. No ha habido tampoco reacción del gobernador, de otros presidentes municipales. Dicen y piden algunas organizaciones como Cladem, por ejemplo, que haya juicio político contra el presidente municipal. No sabemos si al final habrá juicio político, pero también la oposición, más allá de algunos tuiteros calladitos. Creo que esto nos habla de hasta qué nivel se ha pervertido la vida pública. Yo creo que este tipo de cosas, tal vez estamos en unas fechas que la gente está pensando en otras cosas, no sé, pero este tipo de cosas tendrían que tener una sanción profunda, la renuncia, y que se deje un precedente de que alguien que comete este tipo de cosas no puede seguir al frente de un gobierno, sea la razón que sea. Vivimos en una sociedad violenta. Todos los días nos levantamos desayunando violencia. Y aparte un presidente municipal la ejerce contra una mujer, me parece que es totalmente injustificable. Bueno, nos quedamos con el asunto de Rodrigo Medina pendiente, lo platicamos mañana. Mañana tenemos posibilidad de dar una repasada a los principales acontecimientos de 2019. Pero vamos al corte, hablamos de seguridad con Daniel Comestagle y después está con nosotros Héctor Pizano. Se aprobó la ley reglamentaria del constituyente, que es una legislación que está promoviendo la administración de Enrique Alfaro. Lo platicamos con el diputado. Recuerda, WhatsApp 3318 8076 41. De la mañana con 21 minutos, gracias por tus mensajes. Ahorita les damos lectura sobre los distintos casos, algunos de seguridad, otros de violencia o políticos con los que concluimos este 2019. Recuerda, escríbenos al 3318 8076 41. Bueno, ya lo hemos tenido en otras ocasiones para platicar del tema de seguridad. Hoy lo tenemos aquí presente en cabina, que siempre lo tenemos vía telefónica. Daniel Comestagle, que es analista en materia de seguridad, especialista en uso de la fuerza. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, Daniel. Oye, pusiste una serie de tweets antes de entrar como a hacer un balance de 2019 en materia de seguridad. Pusiste una serie de tweets sobre el caso de la mujer que murió, que se suicidó, de acuerdo a las versiones de la fiscalía, en uno de los moteles de Guadalajara, en el motel Cubos. Y porque, bueno, cuando nos enteramos que tenía que ver con una sierra eléctrica, una sierra eléctrica, pues todos decíamos, esto parece un crimen de odio, un feminicidio bajo toda regla. Pero decías
que ya ha habido antecedentes en casos similares, Ha ¿no? habido casos documentados y para mí es muy importante abordar el tema porque nos habla sobre lo que es la percepción de la seguridad y lo que significa el ejercicio de la seguridad en sí mismos. Hablamos de inmediato de un feminicidio y a las condiciones del país pues es lógico y necesario hablarlo. Pero también hay que ser prudentes y hay que ser serios en el análisis. O sea, dos casos de Jalisco. Ese es el primero, el de la mujer que muere en el motel. En Estados Unidos, en 2014, una persona se suicida con una sierra eléctrica. Tú dices, ¿en qué estado puede llegar a estar una persona para cometer un suicidio? No solamente es quitarte la vida, sino hacerlo de una forma tan brutal y tan Es violenta. impresionante, sí. Pero es un caso que está plenamente documentado de que fue un suicidio y es un análisis. Te comparto el link para que lo publiques y veas que sí hay referencias. Es posible. Entonces, en el análisis de la seguridad pública tenemos que separar la opinión del análisis serio. Entonces, es muy desafortunado, es muy triste que esta mujer haya decidido suicidarse y más aún que lo haya hecho de esa manera y en este lugar. Son símbolos, ella transmite un mensaje final Claro, a claro. la sociedad. Y es muy importante el hacer un análisis serio. Estos casos pueden ocurrir. Entonces, el desacreditar a la fiscalía por decir que es suicidio, porque yo no puedo concebir que una persona se entierre una sierra para matarse, pues nos aleja de las realidades. Nos aleja de que hay problemas de Es que a veces depresión. descreemos en automático. Pues sí, Por la relación que hemos tenido con las autoridades, las versiones que se fabrican. Ahora yo digo, ¿qué interés podría tener la fiscalía en maquillar una historia así? Digo, bueno, entiendo, pero... ahí aplica la burra no era arisca. Exacto, tal O sea, cual. Lo también, hicieron, sí, también sí, nos sí. nos han hecho muchos casos en los que nos podemos nosotros demostrar que han mentido, de que han fabricado casos, pero es muy importante separar cuándo ha sido una fabricación y cuándo pasan estos casos. Porque la revictimización, en este caso estamos ignorando que hay problemas de depresión, Sí, hay claro. problemas, la sociedad está en un estado mental pues agobiante ante todos los hechos de seguridad. Ansiosos, claro. Entonces, hay que abordarlo. Los suicidios son un tema muy importante y no podemos desacreditarlo. Otro número, en México en 2019 se suicidaron 9 policías, al menos el recuento que llevo, 4 lo hicieron en servicio con su arma de cargo, En México. en México. 9 policías se suicidaron en 2019. En 2019. Hasta ahorita el conteo que estoy revisando, a partir de las cifras de que presenta Causa en Común, que llevan un conteo de los policías asesinados, me metí un poquito más a las cifras y revisé cómo mueren los policías, no solamente los policías que asesinan, cómo mueren. Y te encuentras con que por lo menos 4 policías se suicidan en su patrulla, se suicidan en las instalaciones de la comandancia con su arma de cargo. Y todavía más grave aún, por lo menos 11 policías fueron asesinados por sus propios compañeros por discusiones en el trabajo con las armas de la policía. Entonces, tenemos que abordar la salud mental. Y en este caso, la mujer que murió es desafortunado, es muy triste que haya sido un suicidio en esas condiciones, pero Entonces tú, por lo que ves, lo que revisas de lo que publicó la fiscalía, sí crees que fue suicidio. pues todo apunta que sí lo fue. Y entonces Ahora, tenemos que dar la razón ¿qué- cuando tienen la razón. Qué bueno que se va a transparentar la carpeta Sí. de investigación, que va a haber gente de sociedad civil involucrada, especialistas. Pero ¿cómo le hacemos? No podemos, Daniel, que cada carpeta se analice de esta forma. Es imposible. No. ¿Qué tiene que ver con darle más autonomía al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? ¿Qué hacer para que este tipo de cosas todo el tiempo no generen el debate sobre la versión de la autoridad? Pues es que la autonomía tendría que ser un poquito más para diferentes organismos autónomos del gobierno. Si es un caso que atañe a la niñez, pues darle más funciones a organismos autónomos sobre la niñez que puedan atraer las carpetas. Decir, oye, este es un tema que me compete, que me atañe. Quiero Déjame. ser parte de la investigación. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Permitir que, si bien no se puedan publicar todas, también por temas de seguridad, por temas de confidencialidad, de transparencia, sí hay una mayor apertura de que cuando un organismo reconocido y autónomo que tenga autoridad pueda participar en los casos, pues se le transparente de manera inmediata, sin tantos requisitos, y que se estreche la colaboración con los organismos autónomos para dar garantías. Porque en este caso yo me imagino lo difícil que es para los investigadores que te digan, estás mintiendo, me estás inventando un suicidio. Y cuando tienen todas las pruebas y la evidencia de que sí fue un suicidio, pues es frustrante que en todos no los hay niveles. ningún caso que se cierre. Yo recuerdo los 3 estudiantes del CAF Mira, desaparecidos. Todavía no, está la versión de la autoridad de su momento, sí. pero no cerramos los casos. No, y yo, mira, también hay que creer, hay muchos casos que necesitamos, ahora, como autoridad, que se cierren. Sí. Porque tienes no puedes gobernar
sin garantías Con de... tantas Sí, dudas, ¿no? exactamente, ¿no? Yo no me imagino qué gobierno le convendría una sociedad en la que no cree en el gobierno, porque obviamente Bueno. pierdes el poder. Sí, totalmente. No tiene sentido. Entonces, Totalmente. sí, yo creo que sí habría que transparentar y dar más Bueno, autoridad. Esperemos a que los este sea un autónomos. caso emblemático en ese sentido, que la CISEN pueda involucrarse, que especialistas puedan involucrarse en este tema y sepamos exactamente qué sucedió. En este momento la versión de la autoridad es que fue suicidio. Acabamos 2019, Daniel, y será el año más violento desde que tengamos registro, sobre todo a nivel nacional, ¿no? 35.931 homicidios al último conteo, ya en diciembre, contra los 34.202 de 2018. Es una realidad. Mil más, ¿no? Más o menos. Sí, y de hecho al ritmo que vamos con un muerto cada 4 horas, vamos a llegar alrededor de los 37.000 de manera extraoficial. La realidad está rebasando los otros datos y me parece que seguir negando lo que está pasando en México, seguir hablando de una realidad alternativa. ¿Te recuerdas? Hace unos meses hablaban muy orgullosos del punto de inflexión en la que se está notando el cambio y nos presentan las cifras, el último resumen del secretario ejecutivo nos presentan cifras que no concuerdan por ninguna parte, ¿no? La primera es las reuniones diarias de los gabinetes de seguridad de los estados, ¿no? La titular del gobierno de la Ciudad de México ha asistido a todas, pero no solamente a todas, ha asistido también a las que extraordinarias, de manera que nos presentan una estadística en la que tiene 120% de participación. Dice, número 1, no saben hacer estadísticas, y eso es grave, porque es algo muy básico para la administración. Y número 2, el de Campeche no ha asistido a una sola. Y sin embargo, aunque tenemos el 120 contra el 0, el índice de homicidios en Ciudad de México y en Campeche es de 1.7% de incremento Sí, anual. o sea, relacionar las reuniones matinales con el índice de seguridad no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido y sin embargo te lo contigo. presentan así. Sí. Luego te presentan otra cifra que dice Jalisco tiene el 2 punto y fracción de policías certificados, no es un problema. Bueno, ¿a quién le corresponde esa certificación? Al secretario ejecutivo. Bueno, castiga a Jalisco, ¿no? Pero en el mismo documento te dicen Jalisco es el 4º estado que mayor salarios le da a los policías. Sí, pero ese salario lo consigue el estado de Jalisco, no, o sea, son recursos propios del estado, Claro. no son de la Estatales. federación. Entonces reconoce a Jalisco. Y te lo mezclan todo a nivel federal. O sea, Te cuando dicen, terminas de leer el documento no sabes si bien, mal, regular, para Sí. dónde vamos. No. por un lado estás exhibiendo que Jalisco no está certificado y por otro estás aplaudiendo que hagas el trabajo a nivel estado. Y dices, bueno, no tiene sentido tus datos y la realidad nos está rebasando en todos los Ahora, aspectos. ¿Ves estrategia? No, claro que no. No hay estrategia. No, La no, Guardia no. Nacional, bueno, No. es que la Guardia es un cuerpo, ¿no? Más que estrategia. Exactamente. El problema es que el gobierno está confundiendo la guardia y la estrategia. La estrategia es la administración de recursos para conseguir un objetivo. Y ya nos ha demostrado una y otra vez que no hay administración de ningún tipo. Cuando el caso de Culiacán no se acepta la responsabilidad y no hay ahorita un responsable claro y pleno de Culiacán. ¿Quién ordenó la liberación? ¿Quién ordenó el operativo y la liberación? Eso es estrategia, que sepas quién, que sepas qué y Pero que debería sepas ser cómo y Durazo, cuándo. ¿no? Debería ser Digo, Durazo. por lo que dice la Constitución, el mando es Durazo. Pero en la práctica parece que el mando es la Sedena. Hay un detalle muy, muy interesante. Cuando se hacen las leyes secundarias para la Guardia Nacional, se dice que la Guardia Nacional es un organismo que está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, el mando es Durazo. Sin embargo, no se reforma la ley orgánica de la Administración Pública Federal que dice que la Guardia Nacional está bajo el mando de la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces tiene doble mando. Legalmente tiene doble mando. Entonces, imagínate, la Guardia Nacional a la que se refiere la ley orgánica de la Administración es la tercera reserva del Ejército. Todas las personas que tenemos 40 años ya estamos en Guardia Nacional, porque estamos en reserva. Pero en terminología, la Administración, de acuerdo a la ley, está en Sedena y está en la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, es Secretaría de Protección Ciudadana. El problema entonces es que no hay claridad. ¿Quién está a cargo? Porque si el encargado de la Guardia Nacional es Durazo, pero todos los reportes los da el secretario de la Defensa Nacional. Entonces, los reportes a nivel local los dan el Ejército. Dices, no tiene sentido, porque el personal del Ejército está adscrito a Guardia Nacional. Deberían ir con su brazalete de Guardia Nacional a dar los informes, sin embargo van con sus uniformes militares. Jalisco, ¿qué podemos decir me dices, a nivel nacional? Entonces podemos pensar que el siguiente año 2020 más o menos las cosas irán por la misma vía. Tristemente, esa vía es un incremento. Por eso. ¿Sí? Sí, o sea, tú no ves ese punto de inflexión de No. que Es que lo escribió Alejandro Ope en el Universal, creo que hace un par de días, que decía que sí se había desacelerado
digamos, el número de homicidios. Sí. O sea, que sí se veía una tendencia a la baja en un par de meses, sobre todo. Mira, ahí Alejandro es muy buen analista, Sí. es muy buen analista, tiene muy buenos datos y concuerdo mucho. Me parece que es optimista. Voy a compartir ese optimismo. Hay una desaceleración, pero eso no significa que vaya a mejorar en ningún sentido. O sea, en todo caso vamos a agradecer que el porcentual no incremente como venía Sí, en o sea, los años sigue anteriores. incrementando. Sigue El incrementando. asunto es que incrementa, digamos, menos dramáticamente que antes. Sí. Más o menos así le Pero podemos decir. yo creo que lo que debería preocuparnos, Enrique, es que tenemos las elecciones intermedias en 2021. Este año es preelectoral y se acabó la... Exactamente. Sí, bueno, si el país está polarizado, imagínate ahorita. En 2020, y ese es un problema del presupuesto de 2020, está diseñado para las elecciones de 2021, no está diseñado para seguridad. A mí lo que me preocuparía es que se empiecen a maquillar las cifras, y ese es el problema del reporte que presenta el secretariado. Nos presentan cifras en las que por un lado puedes atacar al Estado o al gobernador que tú quieras, porque pasa con el caso de Chihuahua, con el caso de Jalisco, los atacas a gusto, pero en ese mismo documento podemos encontrar que Chihuahua y Jalisco están haciendo su trabajo. Entonces, el maquillaje de cifras yo creo que es al que debemos prestar la atención, porque pues todos queremos que esto reduzca, o sea, más de 35,000 muertos al año es impresionante. Antes de despedirte, Daniel, en Jalisco, ¿qué podemos decir de Jalisco? El gobernador habla de algunas cifras donde hay descensos. En homicidios estamos un poco arriba que 2018. ¿Qué podemos decir de Jalisco para el siguiente año? Jalisco es un tema muy complejo. A mí me parece también que al gobernador Alfaro le ha faltado tacto político. Yo lo he visto como muy con mucho interés en también demostrar sus resultados. Es obvio, también es un tema político. Sí, pero en un año ¿no? Nadie está No exigiendo se que puede. en un año la realidad cambie. No. Yo creo que es imposible. Los políticos se exigen unos a otros y eso es un gran problema. ¿Sí? Jalisco, una carrerita, ¿no? Tenemos el problema, por ejemplo, de Puente Grande, ahora recientemente, que ya lo he hablado contigo sobre el tema del uso de la fuerza. O sea, pasamos del caso de Tlahuelilpan, en el que no se hizo nada, en el caso de la Huacana, en el que terminan golpeados los soldados, y tenemos ahora el caso de Puente Grande, en el que hay un abuso de la fuerza. Jalisco debe de trabajar. Si ya se consiguió el aumento de los policías, que es algo bastante bueno, hay que trabajar en mayores garantías de los derechos policiales, porque ha habido casos en los que los seguros de vida de los policías tardan en pagarse una eternidad, y para mí yo creo que más de 15 días es una eternidad para una familia en esa situación. Y sin recibir una quincena. Oye, claro. Y ahora se hacen mediáticos, salen a decir que van a apoyar con todo y después ya no le damos tampoco los medios seguimiento a qué sucede, ¿no? Con cada uno y de también ellos. eso ahí se los encargó a los medios, ¿no? Sí, hay que presionar, porque es una realidad a nivel estado. A mí me preocupa que no haya de verdad respuestas claras y contundentes, y necesitamos esto. Yo creo que Jalisco tiene la oportunidad, ya lo está demostrando con el tema del aumento salarial, que hay interés en proteger a los policías. Ahora, yo creo que lo que falta es interés jurídico para que los policías tengan mayores garantías. Lo que pasó en Puente Grande es por la inercia en la que se ejecuta el uso de la fuerza con un modelo americano. Entonces, mientras sigamos usando modelos extranjeros y no apliquemos de verdad un modelo aplicado al derecho internacional humanitario como compete, pues vamos a seguir teniendo estos casos. Jalisco tiene una oportunidad de demostrar que puede cambiar la seguridad pública a nivel nacional, pero no tenemos que dejar fuera que pues estamos en una inercia federal, porque el problema del narcotráfico no es exclusivo de Jalisco, de Guanajuato. Los enfrentamientos que tiene ahorita el cártel Jalisco en Guanajuato y toda la zona de la frontera entre Jalisco y Guanajuato, pues es un tema que compete a 2 estados y a la federación. Daniel Gómez Tagle, gracias por haber estado aquí. Te agradezco a ti. Esperemos que 2020 venga con mejores noticias en materia de seguridad. Esperemos que sí. Gracias. Al corte y hablamos con el diputado Héctor Pizano. Son las 9 de la mañana con 39 minutos. Gracias por tus mensajes. Hay muchísimos mensajes al WhatsApp. Ahorita le damos lectura. Diputado Héctor Pizano, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Enrique. Un gusto estar con tu equipo aquí presente y sobre todo con tu amplio auditorio al que me sumo día a día. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Antes de hablar del asunto del constituyente, hay una polémica, incluso ahorita la tenemos en redes sociales abierta, diputado, sobre el caso del alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez. ¿Tú qué opinas? ¿Debería renunciar el alcalde? Tanto como renunciar, no. Yo creo que, bueno, conozco a Héctor, conocemos todos el temperamento de Héctor, pero también conocemos los resultados de Héctor y es una persona que tiene un gran arraigo y un gran trabajo en Zapotlanejo. Una situación muy lamentable la que sucedió, sin duda, un conflicto técnicamente vecinal,
que termina con una riña y bueno, donde hay una agresión que desde luego jamás podrá tener justificación, punto. Es un tema, o sea, es injustificable, o sea, no hay cómo. Sin embargo, pues yo creo que el tema de buscar una renuncia, una remoción de quien tiene hasta el momento todavía tiene un amplio apoyo ciudadano, si tú lo revisas en el trabajo que ha hecho, hoy lo que tiene es un problema donde él ya hizo una explicación, más allá si es contundente o no es suficiente, el asunto de la agresión pues, resulta ser injustificable, pero insisto, creo que el trabajo que ha hecho, el arraigo que tiene con la sociedad y el municipio, creo que no es como para que haya una separación de un cargo en una responsabilidad tan importante, y una vez que ha asumido y entiende que lo que pasó es una circunstancia que no se debe ni se pudo haber, debe haber dado. Golpear a una mujer no es, digamos, Héctor Pizano, digamos, no es un hecho lo suficientemente grave como para comenzar un juicio político. Esperaremos si se promueven esos términos. Entiendo. Porque eso caería en el Congreso, ¿no? Caería con ustedes. Sobre con todo hay diputados. que ver el contexto, no es una agresión que se da de una manera aislada. Yo sé, a ver, él dice que está defendiendo a su hijo y bueno, él lo puede hacer. Yo poco he visto el tema del video, lo que me queda claro es que sucedió y eso es un hecho inobjetable, ¿no? El entorno en que se dio, la forma en que se dio, las condiciones en que se dio, que él establece en el documento de que técnicamente siente que está en peligro la vida de su hijo, y más allá tú te puedes preguntar y no había manera de que le hubiera hecho un lado sin golpearla, es otro tema que no... Aunque le hubieran llamado a la policía. Que no conozco. Pues, si hay vecinos ruidosos que están utilizando cohetes, pues llamas a la policía y se acabó. Digo, más el alcalde. Pues. Si uno lo primero que piensa es llamar a la policía, imagínate al presidente municipal. Parece que había un asunto más de fondo en ese tipo de casos para no hablar a la policía. Héctor Pizano, ¿pasó la ley reglamentaria del constituyente? ¿Ya está? ¿No? Ya, afortunadamente pasa la reforma al artículo 117, donde se hace la adición 107 bis que prevé el Congreso Constituyente. Se aprueba, ¿te acuerdas?, con 31 votos de los 26 que requería. Después viene el periodo del transitorio que nos establecía 90 días para sacar adelante una ley reglamentaria, que es la que establece los qué y cómo de este Congreso Constituyente en caso que se convoque. Afortunadamente, al final de cuentas pasa, se requerían 20 votos, obtuvimos 26, y una ley reglamentaria que hay que decirlo que se construye en base a un ejercicio de cerca de 14 foros, mesas de consulta, de escuchar no solo las regiones, sino especialistas como quienes encabezan el Instituto Nacional Electoral, el IEPC, el propio Tribunal Electoral, los consejeros magistrados, al ITEI, a todas las universidades que tuvieron la fortuna que participaran y que asistieran a darnos su opinión y su visión. Y bueno, creo que al final se construyó una ley reglamentaria que cumple con prever la mayoría de las hipótesis que se pudieran dar en un proceso de esta naturaleza, hasta un capítulo de impugnación propio para evitar que este tema pueda salir a tiempos que no sean manejables en el Estado. Y bueno, creo que al final es una legislación completa para el tema del constituyente, amén, hay que decirlo también, Enrique, de que puede ser perfeccionada antes de que se pueda convocar a un constituyente, ¿no? Son 138 diputados. Somos constituyentes los que estarían. En la propuesta que aprueba el Congreso son 138, desde la Constitución establece, son 80 que son electos directamente en virtud de planillas en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos de los 20 para llegar a 80. O sea, 4 por distrito. Ajá, y a través del principio que le llamamos RP, entraría uno más por cada distrito para hacer 100. 100. Al final van a ser 100 electos por la ciudadanía, por lo tanto... Más los 8, son 4 electos de pueblos originarios, más 4 electos de jaliscienses que viven en el extranjero, 108 electos directamente por la ciudadanía. Que es más o menos como el 80% del constituyente. Entonces, digamos que quien lleva la mano en el proceso tendría que ser el ciudadano con su voto. Así es. ¿Cómo se van a... por ejemplo, si hay, vamos a ponernos en la hipótesis de que hay este proceso. Es decir, serían partidos? ¿Cómo se presentan listas? ¿Cómo se haría? Una de las principales voces que se atendió en esta reforma fue dejar los partidos políticos fuera de un tema de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque se pretende que se ponga Jalisco al centro de la discusión y que la agenda sea Jalisco, no la agenda muy válida y justificable de cada partido político, habría que dejarla fuera. Y de hecho, pero el PAN no va a decir, oye, yo propongo tantos, MC tantos, no. Esa vía privilegiada de las franquicias de los partidos políticos fue lo que se deja fuera en este Congreso Constituyente y en la ley reglamentaria, para efecto de que quien quiera participar tiene que hacerlo en su carácter ciudadano, tiene que conformar una planilla de 4, 2 hombres y 2 mujeres, obtener el apoyo de por lo menos el 0.5% del listado nominal de su distrito, es decir, 1.200 firmas, 1.300, que es lo que te da, para poderse registrar. Más o menos,
para poderse registrar ante el Instituto Electoral. Entonces, una vez que tenga su registro, las planillas contenderán. Quien gane serán los 4 que representen el distrito, y de la planilla que pierda en cada distrito, ellos designarán uno, desde el registro dicen, si es hombre va tal y si es mujer va tal, porque también cuidando el principio de la paridad de género, entra la mujer la que tenga mejor votación Sí, de la planilla, sí. hombre, hasta que... O sea, va a ser completemos los 100. paritario, Así. va a haber al menos 69 mujeres. El Congreso Constituyente es paritario y sobre todo se busca que sea incluyente, es decir, que podamos tener también la voz de las personas con discapacidad. Entonces, si no alguien solo la quiere agenda. si alguien quiere ser constituyente, va a su distrito, busca 1,200 firmas Así es. y se puede postular. ¿No habrá salario por ser constituyente? Se estableció desde la reforma constitucional que es honorífico, y bueno, esto ya funcionó, en la Ciudad de México también fue honorífico, ¿eh? Y bueno, No sé si funcionó tan bien. A mí la Enrique, constitución de la Ciudad de México no yo me quiero hacer gustó dos mucho. precisiones, porque fíjate que en tribuna un partido político se subió a defender a capa y espada el tema de los partidos políticos. Salvo el tema de la Ciudad de México, ningún constituyente ha tenido partidos políticos, obviamente. no. Y ningún constituyente tuvo salarios, ¿eh? ¿A ninguno? Pero entonces, ¿quién podría participar? A ver, alguien no puede dar un año de su vida sin recibir una remuneración. Pero es un falso debate el año. Con todo respeto, se previó hasta un año. Los constituyentes han durado realmente en funciones de máximo de 3 a 4 meses. El que más duró en este país fue uno nacional, que duró el 17. 57. Al del 57. Un año, pero no tenían ni la comunicación, ni la inmediatez que tienes hoy, ni las tecnologías, y también los traslados o sea, no es lo mismo. Un constituyente realmente, el de la Ciudad de México duró menos de 2 meses, por decir algo, realmente en funciones. O sea, podrán ser constituyentes y seguir con su trabajo, Eso es si lo- son eso- académicos, si Eso es son lo que abogados. lo que se pensó que sería lo más sano en términos de que se buscaba, y mucha gente reclamaba que no se fuera a crear una nueva burocracia, ¿no? Y bueno, estamos pensando en que esto le permita, primero, que participen todos los ciudadanos. Yo creo que lo que hay que dejar muy claro, Enrique, es que esto es devolverle al ciudadano la oportunidad de decidir, no nomás ser escuchado, no, decidir qué tipo de constitución quiere, cómo, y que la resuelvan. Todavía no los está ciudadanos. decidido si van a buscar la figura del constituyente. Yo creo que es una decisión tomada. Yo, por lo menos, yo hago votos para que sea en el 2020 el año que se pueda Próximo discutir año eso. Yo hago va a haber votos- un constituyente en Jalisco. Yo hago votos porque así sea, te voy a decir por qué. Y creo que el gobernador en las últimas declaraciones, ahora que presentó la ley reglamentaria, estableció que entre enero y febrero iba a hacer las valoraciones por si él lo promueve. Acuérdate que él puede ser uno de los que lo Él lo va promueva. a promover, yo creo, ¿no? Acompañado cerca de 297,000 firmas que requiere para hacerlo, igual que los municipios, etcétera. También, Enrique, hay que entender que se buscaba el principio de difícil reformabilidad de la cuestión, y se buscaba generar un mecanismo que no fuera de ocurrencia. Cada día que tú quieras, no, tienes que ir por el apoyo de los ciudadanos para que con ese respaldo vayas y lo solicites. Creo que el 2020 es buen año por una razón, Enrique. Primero, porque no se contamina con un escenario nacional complejo y convulso como se ve que será el 2021, y que la agenda sea local. Es bien importante que Jalisco tenga una discusión doméstica. Primero es qué queremos para Jalisco, cómo nos vemos como jaliscienses en el futuro, para poder plasmar en una constitución lo que nosotros anhelamos, aspiramos, y sobre todo lo que son los principios generales, nuestro marco general donde vamos a anclar todas las instituciones y las normas, y después cuál será nuestra relación, sí con la federación, sí con los demás estados, con los propios municipios y con la sociedad, pero eso en la Constitución es importante que se discuta fuera Entonces, de me un confirmas, escenario federal. 2020 se activa. Yo haré todo lo que esté de mi parte junto con varios compañeros, y veo al propio gobernador con una visión de que esto sería lo más saludable para el Estado cuando buscas un constituyente. Bueno, ¿conoces a Álvaro Quintero? Él es un tuitero, está estudiando ahorita en Inglaterra, sigue mucho los temas legislativos. Te lanza 3 preguntas, Héctor Pizarro. 1, y esto también ya se ha debatido. ¿Por qué votar una ley reglamentaria con tantos errores de redacción? Ayer Mural publicaba que más o menos medio centenar de errores. 69 en los artículos. Pero Comentar, sí son muchos, ¿no, diputado? primero, Enrique, hay que ser muy claros. Los errores son de palabras que están pegadas, y tiene que ver con un formato que cuando se procesa, si lo cambiaron de formato, se mueve la narración, porque fue un tema que se cuidó letra por letra antes de que se mandara a la publicación, porque de hecho el equipo con el que yo trabajo hizo favor de irlo a revisar con procesos legislativos. Por eso nosotros revisamos la versión que tenemos, no tiene un solo error en el sistema de palabras, entiendo, y no voy a buscar quién o cómo o dónde se hizo. Al final de cuentas la publicación tiene eso. Afortunadamente el texto no afecta el La fondo. ley reglamentaria física Física. no tiene esos errores. Así es. Pero
comentártelo, y entiendo, y qué bueno que estén tan al pendiente, Qué bueno, ¿no? ¿no? Sí. Y también estamos esperando que ojalá nos hagan más propuestas y promuevan. Lo importante es que tenemos una ley reglamentaria en tiempo y forma, una ley reglamentaria que, aún con esos errores que son de diputado, que se, O sea, que se pegaron las palabras. pero es por cambio de formato que lo hacen, que digo, más allá de quién y cómo, y si se cambió dónde o como sea, al final de cuentas lo importante es que el texto no fue alterado, que era lo importante, lo que se aprobó no fue alterado, que es donde se incorporaron todas las modificaciones que fueron planteadas por los grupos parlamentarios, por los propios universidades que hicieron favor de participar, y a mí lo que me interesaba sobre todo cuidar desde el punto como promovente, porque yo no fui ni la comisión dictaminadora, ni obviamente ni soy parte de la mesa directiva, pero nos interesaba mucho cuidar el producto, y al final cuando fuimos a revisarlo, revisamos precisamente que todas las modificaciones estuvieran incorporadas, y eso tenemos la certeza que así fue. Me quedan 2 minutos, Héctor Pizano. ¿La prohibición de participar a partidos políticos no viola el artículo 41 constitucional? Estamos dispuestos a dar la batalla porque ojalá puedan sostener los partidos políticos en dónde está ese derecho original para participar en el constituyente. Las constituciones nacen de abajo para arriba, y los partidos políticos son una ficción que creamos para efecto de los ciudadanos tener una forma de organizarlos, pero no es un derecho inalienable más allá de los ciudadanos. Ahora, alguien que tiene militancia partidista sí puede participar. Desde luego que sí. El está partido precisado. como tal no. No, porque y aparte no hay un constituyente donde participar los partidos políticos que sea No, reconocido. pero ni había partidos. O sea, Entonces, pues, digo, estamos de acuerdo en la figura, ¿no? ¿Por qué no contemplar un órgano interno de control del constituyente? Al final de cuentas, recordarás que estamos dando reglas mínimas para el constituyente, pero el constituyente tendrá todas las facultades para darse todo lo que requiera, hasta modificar todas las comisiones, porque el O sea, si ellos constituyente quieren es el tener un órgano contralor, lo llaman. El constituyente es el órgano supremo y podrá modificar las normas. Sin embargo, habría que establecer una mínima reglamentación, sobre todo para la elección. Dice también José Polar, nos dice que lo van a declarar inconstitucional en algún momento. Estaremos dispuestos. Jalisco está dispuesto, o por lo menos quienes representamos en este momento un espacio, a dar la pelea por la soberanía y sobre todo por la autonomía y la necesidad de hacer una discusión que ponga a Jalisco y que deje a los partidos. Ojalá de verdad los partidos políticos vayan y lo peleen. Yo quiero ver cuánto respaldo tienen. Diputado Pizano, hablamos más de este tema el próximo año, ¿te parece? Estamos a la hora, Enrique. Gracias por recibirnos y feliz año. Gracias. Vamos al corte y leemos tus mensajes. 9 de la mañana con 55 minutos, se nos fue volando el programa. Nos dice Abraham Gutiérrez, no es nuevo lo de la Fiscalía ni del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se tarden tanto en tomar una muestra de alcoholemia. Yo tuve un accidente en febrero, me chocan mi camioneta estacionada, un conductor totalmente ebrio, cayéndose de borracho, y a las 6 de la mañana la muestra la sacan a las 3 de la tarde. Y hasta la fecha no me han arrojado el dictamen. Cuando son mediáticos, sí los entregan a la brevedad. Gracias, Abraham, totalmente de acuerdo. Estamos hablando de un asunto que se ha... pues que te habla de las falencias protocolarias. En su momento, cuando fue el caso de Malek, hablé con el fiscal y nos decía que pues, más o menos se había llegado en tiempo y forma, pero ahí también entran las complicidades entre abogados, ministerios públicos. Creo que un asunto que tiene Enrique Alfaro ahí pendiente es la reforma estructural de la Fiscalía, que ahí más o menos han ido haciendo una ingeniería, pero poco se puede hablar de la Fiscalía y de la reforma en este 2019. Candelario nos dice, la Policía Vial del Salto está siempre tras los infractores de la ley, pero no para ejercerla, sino para recoger la cuota semanal. Lamentable. Fernando Ibac dice aquí que este accidente del fin de semana siempre ha sido un problema a todas horas. Soy instructor de manejo y enseño seguido ahí en esa zona y siempre hay accidentes y la autoridad omisa. Muchas gracias por tu comentario. 95-97, como siempre es un placer escucharte, Enrique. Tu voz es de suma importancia y peso para nuestra ciudad. Se agradece, se aprecia. Muchas gracias por tu comentario. 0749, buen día, Enrique. Soy Rodrigo. Sobre la Policía Vial solo sirven intereses. Ejemplo, en Periférico, donde están las obras y son varios motociclistas que andan sin casco y no los multan, pero cuando el gobernador ocupa dinero andan cruzando a los motociclistas. Fernando Reyes, con respecto al alcalde de Zapotlanejo, le doy mi respaldo. Si hubiera llamado a la policía, de todas formas le hubieran atacado de prepotente. Pues, Fernando, tal vez sí. No. Yo no creo que llamar a la policía sea prepotente. ¿Cómo se utiliza la policía? Sí puede llegar a acarrear cierta prepotencia, pero comparar eso, un acto de prepotencia por llamar a la policía, que a mí se me hace lo más normal, con golpear a una mujer, es totalmente incomparable. O sea, bajo ningún argumento se pueden comparar ambos escenarios. Yo creo que el alcalde se pasó y si hubiera sido, fíjate, si este caso hubiera sido de un alcalde del PRI, el Movimiento Ciudadano estarían reventando de coraje y pidiendo su renuncia automática. Qué lástima cuando el partidismo ciega y en lugar de ayudar
a procesar este tipo de casos. El partidismo ciega y apuestan a que este tipo de casos se nos olviden. Javier Sánchez, hoy lunes, gracias, inició la semana. Nos dice 9379, conocí a la mujer que murió en el motel, gracias. Estaba muy deprimida y había recibido malas noticias de salud una semana antes. También había intentado hacerlo varias veces. Bueno, gracias por tu comentario y gracias por la confianza para trasladarnos esto. Mira, perdón, Enríquez, solo que se me fue precisamente de lo que hablabas. Pistea, nosotros te cruzamos el torito. Increíble. Mario Gómez, buenos días. Sobre el tema de seguridad y hablando sobre el tema de la mujer encontrada en el motel por un supuesto suicidio, puedo comentar que debe ser una investigación muy completa y con la evidencia física y no basarse en suposiciones. Pero están hablando de cómo el gobierno actual sí dicen que en otro país sucedió algo parecido al hecho ocurrido. Les comento que allí es diferente la forma de llevar el gobierno. Es cierto, los protocolos son distintos, pero aún así, desde mi punto de vista, sí debemos, cuando hay casos de este tipo, y ahí estoy de acuerdo con Daniel Gómez Tagle, tenemos que ser muy... yo entiendo que desconfiemos todo lo que sucede, las decisiones que toman los gobiernos, pero sí tenemos que ser muy serios, particularmente los que tenemos micrófono, para tratar de que nos acerquemos a la realidad y no simplemente levantar suspicacias por hacerlo, para que suba un poquito el rating, porque hay vidas de por medio, gente que sufre, y creo que ahí sí tenemos que ser muy serios a la forma, cuando analizamos este tipo de temas. Mañana es último día del año, martes 31 de diciembre, estaremos aquí en Cara a Cara, vamos a analizar los principales temas que nos deja 2019 y por supuesto los temas de esta última semana del año. Soy Enrique Tucen y mañana estamos de regreso, mañana martes aquí en Cara a Cara.